Muy buenas para todos, bienvenidos a este segundo capítulo de Sanamente. Hoy nos encontramos nuevamente con la doctora Erika. Muchas gracias por esa acogida tan linda que tuvo el primer capítulo de este proyecto. Y bueno, seguimos con más para todos ustedes. Doctora Erika, muy buenos días. Muy buenos días y bienvenidos todos. Realmente un agradecimiento enorme. Hemos tenido una excelente retroalimentación de nuestro primer episodio y bueno, obviamente esperamos aquí continuar con todos estos temas de tanto interés. Listo, doctora. Bueno, hoy preparamos un tema para todos ustedes que tiene que ver con todo el tema laboral. Vamos a hablar del estrés laboral, Doc. ¿Listo? Entonces, para comenzar, cuéntanos un poco, primero, ¿qué es estrés laboral? Okay. Contextualicémonos acá. Perfecto. Entonces vamos a hablar del estrés laboral, pero vamos a partir de algo fundamental, y es el estrés en general. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a mirar cuál es, digamos, que ese punto negativo del estrés. Pero el estrés básicamente es una reacción que es fisiológica, en donde se activan una cantidad de mecanismos que tenemos todos los seres humanos para poder, digamos, que afrontar situaciones que son básicamente como si nos fueran a atacar, si percibiéramos como alguna amenaza. ¿Dónde está el problema del estrés? En la forma en cómo le damos el manejo. Entonces ahí es normal. Todos los seres humanos tenemos momentos de estrés, es totalmente adaptativo y es funcional. Ahora nos vamos al estrés laboral. ¿Qué es lo que pasa? Ya cuando hablamos del estrés laboral, es ese estado como de preocupación que tenemos muy grande, de tensión mental que nos puede generar enfermedad por condiciones como tal del trabajo que nos llevan obviamente a percibir estas amenazas y básicamente también que vemos acá en el estrés laboral. Es cuando las exigencias como tal de las condiciones laborales, de las tareas que debemos realizar, como que exceden esas capacidades y esas competencias que tenemos. Ahorita vamos a revisar diferentes factores del por qué se puede presentar como tal y básicamente no podemos darle el manejo, no podemos enfrentarlo y como les decía hace un momento nos puede llevar a tener enfermedades, a generar una cantidad de sintomatología que se pueden ir complejizando con el tiempo. Listo, Doc. Pero bueno, hablemos un poco de las causas. Tú nos decías que son, cierto, dan por un tipo de situaciones, pero en concreto yo quisiera saber más exactamente como qué tipo de situaciones, de qué es lo que estamos hablando exactamente. Bueno, entonces cuando hablamos de causas, las causas pueden ser variadas, pero como estamos hablando del contexto laboral, pueden ser muchas veces que conflictos como tal con nuestros compañeros, de pronto con nuestros superiores, una carga laboral que de pronto puede hacer o podamos percibir como que de pronto no es la más adecuada, funciones que de pronto no están ceñidas al perfil como tal que desempeñamos en la organización y como les decía hace un momento, ¿a qué nos lleva? Simplemente a tener un estado de tensión tan grande frente a esas exigencias que no sabemos cómo darle manejo. Está en todas las instituciones, digamos que todas las organizaciones tienen condiciones que pueden generar estrés, pero vamos a ver más adelante, va mucho en la manera como afrontemos esa situación. Listo, bueno, ya acá avanzando, igual que todos los capítulos, vamos a hacer esta dinámica de unos datos y unas estadísticas relevantes, ¿cierto? Entonces voy a leerte, Doc, el primer dato que encontré. Y dice, en América Latina aproximadamente el 35% de los trabajadores reportan altos niveles de estrés laboral. Sí, el estrés laboral, como les decía, está presente siempre. Digamos que el estrés como tal está presente. Y a nivel de las organizaciones, por las mismas demandas como tal que tenemos en el trabajo, por esas exigencias, como veíamos por temas, digamos, de conflictos y demás, se puede presentar. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Bueno, digamos que siempre ha pasado, pero lo estamos viendo de una manera más notoria. Es que simplemente cuando empieza, digamos, a darse toda esta sintomatología, se genera algo así como un bloqueo. Las personas no pueden reaccionar, no pueden realmente llevar a cabo sus funciones de la manera más adecuada y empieza, digamos que, a colapsarnos y a congestionarnos y es uno de los indicadores que tenemos importantes de enfermedad como tal relacionada con la parte laboral. ¿Y qué es lo que pasa? Al estar agobiados, al sentir un bloqueo como tal en la parte emocional por el estrés en el contexto laboral, pues simplemente no empezamos a rendir como antes, empezamos a tener problemas de productividad y cada vez si no se maneja puede ser mucho más complejo. Bueno, y esto va muy ligado a este siguiente dato que voy a dar que dice, según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, el estrés laboral representa entre el 5 y el 8% de los costos de salud en empresas debido a problemas derivados de bajas por enfermedad y productividad reducida.
Entonces sí tiene mucho que ver como, digamos, el primer dato con el segundo. Y acá quisiera de pronto como que tú presentaras un qué hacer, digamos, en el caso de una empresa, de una compañía, para poder empezar a reducir esos niveles de estrés laboral. Ok, entonces, para, digamos que llevar la secuencia de esa estadística que está relacionada con la anterior, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay estrés, empezamos a tener entonces esa sintomatología, empezamos a enfermarnos. ¿Y qué empieza a haber? Ausentismo laboral. Por consiguiente, se empieza a generar enfermedad. De hecho, cuando se revisa, digamos que esas estadísticas de ausentismo laboral, se identifica que gran parte de ese ausentismo hoy en día es por ese estrés. Entonces vemos una cantidad, digamos, de enfermedades que se presentan. Ahora, ¿qué se puede hacer desde las organizaciones? Hay muchísimo realmente por hacer. Básicamente, muy importante, generar un ambiente sano de trabajo. Cuando hablamos de un ambiente sano no quiere decir entonces que no vamos a trabajar, que el horario va a ser reducido, no. Sano es que las condiciones se den. Sano también es que esos perfiles y esos roles que están establecidos para los trabajadores sean congruentes realmente con esas capacidades y esas competencias. Se genera hoy en día desde las organizaciones una cantidad de capacitaciones para la identificación del estrés, para manejar como tal, digamos, técnicas y estrategias propias para el estrés, pero ante todo un ambiente sano de trabajo, un ambiente adecuado. Cuando hablamos del tema del clima laboral, del ambiente laboral, precisamente digamos que va muy enfocado a que nos sintamos felices. Llegar a nuestra empresa o cuando salimos de la casa pensar, ya voy a trabajar, es un día más de trabajo, voy a realizar mis funciones, llegar y encontrar personas que también estén, digamos, que estén alegres, que estén felices como tal con ese contexto laboral. Entonces, tareas, hay muchísimas por hacer en las organizaciones y depende obviamente también muchísimo de, digamos, de esas áreas que se encargan como tal del talento, de la gestión humana, para que todo funcione y tengamos organizaciones felices. Listo. No es para nadie un secreto que en la mayoría de países latinos y acá en Colombia, normalmente solemos reaccionar ante las situaciones cuando se están presentando, ¿cierto? Pero no tenemos como ese don de la anticipación. Y en este momento hablo más a colación de las empresas. Porque siento que las empresas normalmente esperan mucho a que la persona ya tenga los síntomas o que haya como una sintomatología generalizada en el personal de colaboradores para empezar a tratar todo el tema del estrés laboral. Entonces también te quería preguntar qué herramientas existen para, digamos, empezar a notar ese tipo como de estrés laboral o ese tipo de situaciones que no están siendo sanas para las empresas antes de que como tal suceda. Bueno, acá es muy importante, hoy en día, por ejemplo, vamos a hablar de nuestro contexto en Colombia, contamos con una herramienta fundamental que es todo el tema del riesgo psicosocial. Entonces, hoy en día en las empresas aplicamos, medimos por medio de la batería del riesgo psicosocial y ahí identificamos factores importantes de generación de estrés. Entonces, digamos que hoy en día esa medición psicosocial ayuda mucho para que las empresas puedan trabajar en generar esa intervención como de prevención, como tal, para la parte de los posibles factores que generan estrés. Entonces podemos partir hoy en día de esa medición que es fundamental y de esas mediciones adicionales, ¿listo? Cuando hacemos las evaluaciones como tal del ambiente, del clima, ahí ya nos van a entregar como tal elementos que van a ser muy importantes. ¿Cuál sería aquí, digamos, un elemento básico para las organizaciones? Partir de la prevención como tal de factores que generen estrés. Y dentro de todo eso que se puede hacer está precisamente generar ambientes y espacios que sean adecuados y que sean sanos para el trabajo. ¿Pero a partir de qué? De la prevención, así de sencillo. Y si tenemos ya identificados factores, pues hacer intervención sobre esos factores que generan estrés. Listo, perfecto. Vamos a pasar a nuestro siguiente segmento que gustó mucho en el primer capítulo y dice el de mitos y realidades, Doc. Entonces, bueno, el primer mito que encontré es que el estrés laboral es solamente un problema de falta de organización. Bueno, ese es un mito grandísimo y es un mito que en este momento vamos a derribar. Puede ser que la persona tenga muy buena organización en su trabajo, ¿listo? Puede ser que inclusive administre muy bien el tiempo, tenga establecidas muchas cosas, pero cuando el estrés se presenta,
como hemos visto que realmente genera una cantidad de sintomatología fisiológica y nos empieza a afectar, podemos ser muy organizados, pero realmente no funciona. Básicamente, ¿por qué? Porque colapsamos como tal, las demandas exceden realmente los recursos que tenemos como seres humanos para darle el manejo al estrés. Y entonces, ¿qué sucede en ese momento? Esa organización, esa planeación y todo lo que tenemos ya, digamos que establecido a nivel individual, no va a funcionar. Entonces, no es solamente un tema de organización, pero el estrés sí puede afectar la organización de nuestro trabajo. Ok, sí, porque además de estar diciéndote desorganizado, te estás diciendo estresado. Entonces, exactamente. Creo que no cabe este mito. Bueno, el siguiente mito dice, el estrés laboral afecta solo a quienes tienen trabajos muy demandantes. Bueno, ese también es un mito enorme. Acá no se trata de la importancia como tal del rol o, digamos, el nivel de responsabilidad de las funciones como tal, sino de esos, digamos que de esas competencias propias o estrategias que tenemos para darle manejo al estrés. ¿Qué sucede? Todos, desde el nivel, digamos, jerárquico más alto hasta el que esté por allá en la parte de abajo del organigrama, todos podemos sentirnos afectados por el estrés. Entonces no es un tema de nivel de importancia, de impacto que se tenga sobre la organización, sino de nosotros como seres humanos. A todos nos puede generar. Y que ese término de trabajo muy demandante es muy subjetivo a la hora de la verdad, ¿no? O sea, ¿demandante claro. para quién? Exactamente, entonces ¿demandante para quién? Si no estás preparado para ese cargo, no es tan demandante para ti, simplemente hay situaciones que hacen que se presente estrés. Por ejemplo, puede ser, ya que tocamos este tema, puede ser que alguien que está, digamos, a nivel jerárquico, en un cargo, en un puesto muy alto, en una organización, si lo pusiéramos a hacer unas actividades básicas que puede hacer alguien que esté, digamos, en una parte más operativa, le va a generar estrés. ¿Por qué? Porque no tiene esa competencia para realizar. Entonces, cuando hablamos de ese término como tan subjetivo, no, simplemente cada uno somos digamos que especialistas en lo que realizamos. Igual, si a alguien, digamos que si a cualquiera de nosotros nos ponen a hacer una tarea y nos exigen una responsabilidad sobre funciones y sobre competencias que no tenemos porque simplemente no hace parte de nuestro perfil y de nuestra preparación académica, laboral y experiencia, pues nos va a generar estrés, no vamos a poder realmente realizarlo. Ok, Doc, bueno, el siguiente mito dice, si tienes estrés en el trabajo es porque no estás bien adaptado. Volvemos al punto, ¿adaptados a qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por eso digamos que este tema del estrés y de la organización toca mirarlo digamos como de una manera integral realmente. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pueden haber situaciones específicas que sean tan abrumadoras en un momento determinado que simplemente afecte nuestra adaptabilidad en un momento como tal. Entonces, es que están desadaptados, es que hay condiciones. Hay momentos, hay empresas como tal y hay maneras de hacer el trabajo que abruman, que afectan y simplemente sí nos pueden generar un tema de adaptación, pero no por la persona, sino por la condición como tal de la tarea. O ya a nivel de la persona, pero porque ya estamos muy afectados obviamente por el estrés. Es que viéndolo así puede ser, o sea, el desencadenante del estrés laboral puede ser, digamos que infinito en las posibilidades. No tiene que ser con adaptabilidad precisamente, o no tiene que ser con la carga laboral precisamente, puede ser un cúmulo de cosas o una sola cosita entre muchas vertientes. Exactamente. Entonces hay que mirar el estrés laboral como un todo para poder decir, bueno, algo te está afectando laboralmente, grande, pero empezar a meterse para ver dónde está, y creo que para eso es que sirven estas herramientas de las que hablábamos anteriormente de la medición, saber cuáles son los factores principales que generan este tipo de condiciones, ¿no? Claro, entonces es identificar eso, y la primera responsabilidad que tienen, digamos, las organizaciones hoy en día es medir, es saber dónde están esos factores, identificarlos para poder, digamos que ir, atacar y disminuir como tal el factor. Anteriormente, cuando este tema no tenía la importancia y el impacto que tiene en la actualidad, se hacían, y digamos que cuando las empresas no miden, no tienen como tal esas estrategias para saber qué es lo que está pasando, empiezan a realizar inclusive una cantidad de intervenciones, pero que finalmente no van a funcionar, porque pueden ser, digamos que actividades o intervenciones
que funcionen como tal en otro contexto, pero no en el contexto de nuestra organización. Las organizaciones, recuerden que también son dinámicas, las organizaciones son totalmente diferentes las unas de las otras. Por eso es que tenemos que saber, digamos, cuál es el dolor de nuestra organización a nivel de factores de estrés para poder hacer una intervención adecuada a nivel general, ¿listo? Ya a nivel individual hay obviamente unas técnicas específicas, pero a nivel general de la organización es identificar qué pasa, cuáles son esos factores, esos elementos internos y poderlos trabajar. Listo, Gaga, quiero hacer un poco de trabajo social. Quiero que le expliques un poco a la gente sobre qué ley se está rigiendo todo este tipo de mediciones. Para que las empresas, así sean pequeñas, grandes, digamos, no se alejen de este tipo de herramientas que realmente lo único que beneficia es al colaborador, ¿cierto? Y a mejorar nuestras condiciones laborales. Entonces, para las personas que no sepan, que no estén enteradas, que nunca les han hecho una medición, por ejemplo, ¿cuáles son estas leyes y estas herramientas para que ellos, digamos, puedan exigirla de una u otra manera? Ok, entonces hoy en día partimos de una resolución que es fundamental, que se implementa en todas las organizaciones, y es la resolución 2646 del 2008, que es la resolución que, que exige a todas las organizaciones en el país, nacionales, extranjeras, cómo funcionen, hacer la medición del riesgo psicosocial. Entonces partimos de ahí. Y hoy en día hay otra cantidad de elementos, afortunadamente. Ahora todo está legislado, entonces tenemos la ley del acoso laboral, tenemos los comités de convivencia, tenemos por ejemplo las herramientas del COPAS, una cantidad de elementos que se han ido generando a nivel legal como tal en el país, que nos ayuda a identificar, a mitigar y obviamente a esa responsabilidad que tienen las empresas de, si mi organización genera riesgo, tengo la responsabilidad básica de intervenir. Entonces, hoy en día, además de todo, tenemos que cumplir con una serie de reglamentaciones que son obligatorias y que van al beneficio de esa familia como tal, de ese equipo gigante que son las empresas. ¿Bienestar para quién? Para todos, y disminuir como tal el estrés laboral. Dijiste la palabra bienestar. Yo quiero que nos expliques un poco exactamente qué es el bienestar, porque pues digamos, yo creo que bienestar es estar bien, ¿sí me entiendes? Sí. Pero sé que el bienestar en una organización va un poquito más allá. Entonces quiero que expliques de pronto eso y también cómo podemos relacionar el bienestar con nuestro tema central de hoy. Ok, entonces vamos a partir de algo también importante. En nuestro podcast anterior hablamos de salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, veíamos que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el estado de bienestar. Bienestar no es solamente no estar enfermo, bienestar es sentirnos equilibrados en las diferentes áreas de nuestra vida, a nivel obviamente biológico, de enfermedades, cómo nos sentimos emocionalmente, como esos estados en donde nos sentimos básicamente como plenos. Cuando hablamos entonces del bienestar en las organizaciones, volvemos al punto, son todos esos elementos, herramientas, estrategias que desarrollamos para que los trabajadores, ahí sí como tú dices, estén bien, se sientan trabajando en un ambiente que sea seguro, ¿listo? En organizaciones que, adicional obviamente a la productividad y al objetivo que tienen como tal las empresas, logren que esos ambientes que son sanos, que son saludables y que nos generan bienestar, o sea, que nos ayudan a equilibrar. Y para eso están todos los programas que desarrollan en las empresas. Ahí vemos entonces que se establecen una cantidad de estrategias, de capacitaciones, de talleres, de elementos como tal que van enfocados a que las personas, los seres humanos que pertenecemos a la organización, nos sintamos bien, que no sea solamente trabajo, producir todo el tiempo, sino actividades que ayuden inclusive a esa integración y a sentir. Y muy de la mano entonces trabajarían las cajas de compensación, las ARLs, como todas estas empresas aliadas de nuestras empresas, de nuestras compañías, que lo que buscan sería eso, el bienestar, ¿cierto? Exactamente. Entonces hoy en día vemos que no solamente lo que hace la empresa, es que las empresas tienen una cantidad de aliados, como las cajas de compensación, como la ARL, que también ayuda en muchas cosas, inclusive
el tema de las EPS, porque también brindan que bienestar desde la salud y también tienen una cantidad de programas también de bienestar, de prevención como tal. Entonces miren que hoy en día afortunadamente todo se ha ido como engranando y la organización tiene una cantidad de aliados, digamos, estratégicos que ayudan y contribuyen, pero puede haber muchos aliados, pero si la organización no trabaja en ese bienestar como tal y en esa identificación de riesgos, pues no van a funcionar, así de sencillo. Por más que nos manden a la caja de compensación a pasear un día a la piscina, pues no va a funcionar. Y bueno, y también la tarea para todos los colaboradores que están viendo eso, averigüen cuáles son los beneficios que ustedes tienen por este tipo de aliados, cuáles son las cosas que les están ofreciendo, y no esperen tampoco que la empresa como tal les dé todo el bienestar. Busquen ustedes también de su bienestar, con la ARL, qué planes hay, con las cajas de compensación, qué planes hay, las EPS, que son entidades prestadoras de salud, pero mirar a ver qué más allá podemos nosotros obtener de bienestar, pero por nuestros propios medios, no dejarle entonces tampoco todo el trabajo a las empresas y las compañías. Así es. Listo. Doc, quiero que pasemos al segmento de los consejos prácticos. ¿Qué nos puedes decir tú para nosotros mejorar temas de estrés laboral? Bueno, vamos a empezar. Aquí ya vamos a ir más a esa parte individual de cada uno como seres humanos que pertenecemos a las organizaciones. Sí, o sea, demos consejos de lo que nosotros podemos hacer por nosotros. Ok, entonces, ¿listo? Muy importante, identificar si estamos teniendo estrés laboral. ¿Listo? ¿Cómo identificamos? Es sencillo. Cuando empezamos simplemente a perder el bienestar. Cuando empezamos a no sentirnos como de pronto lo hacíamos anteriormente, cuando empezamos a experimentar molestia, malestar emocional, dolores, porque el estrés genera enfermedad como tal. ¿Ahí qué podemos hacer? Recomendación número 1. Cojamos lápiz y papel. Bueno, hoy en día están los computadores, las tabletas, pero hagamos una lista de qué son aquellos elementos que nos están generando tanto malestar y que nos están afectando. Cuando nosotros tenemos una lista puntual, cuando sabemos qué es lo que está sucediendo, va a ser mucho más fácil poder trabajar en el tema. Y con eso muy claro, recomendación, vayamos donde nuestro líder como tal, nuestro jefe inmediato, sentémonos, busquemos un espacio y expresémosle cómo nos estamos sintiendo. Recordemos que cuando hablamos, y todo acá se va relacionando, de la parte de salud mental y demás, es también comprender, aceptar y darle manejo a nuestras emociones. Sentarnos con nuestro jefe directo, con nuestro líder, con esa persona que genera confianza y expresarles qué estamos sintiendo, cómo está afectando eso, digamos que nuestra productividad y como tal también, obviamente, pues nuestro rendimiento. Ahora, establezcamos límites claros. El estrés muchas veces llega, nos coge, nos abruma y nos afecta muchísimo porque no tenemos esos puntos claros, esos límites. Límites en cuanto a qué, cuáles son esas labores que yo debo realizar, hasta dónde va mi responsabilidad. Y esto también es un trabajo, digamos, conjunto con la organización. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? En muchas ocasiones se genera mucho estrés porque hoy en día todos quisiéramos hacer más de lo que podemos. Y quisiéramos, como decimos por ahí, por querer buscar más productividad. Claro, no, yo voy a dar esa milla adicional. Claro. Pero ahí nos sobrecargamos porque muchas veces no tenemos, digamos que esa capacidad o esa competencia. Entonces es importante establecer esos límites, establecer horarios. ¿Listo? Sí, a veces podemos quedarnos un poco más cuando hay mucho trabajo, porque es un tema de responsabilidad personal, pero establecer límites en los horarios, hasta dónde va mi horario laboral, hasta dónde van mis funciones, qué es lo que debo hacer, y digamos que hacer un cierre como tal de la jornada. Y muy importante, la desconexión laboral. Desconectarnos en cuanto a qué es la hora determinada de cerrar mis actividades. Si estamos en casa, por cualquier circunstancia, funciona igual. Hacer ese cierre de la jornada laboral y dedicarnos ya en ese espacio de desconexión después del trabajo a aquellas actividades personales, independiente de cuáles sean, pero que nos hace cambiar obviamente el contexto de nuestra vida, y normalmente esa desconexión o esos momentos ya posteriores a la jornada de trabajo, que son totalmente personales, nos generan satisfacción, placer, felicidad, compartir con la familia, hacer ejercicio, ir a estudiar, descansar, hacer lo que deseemos, pero poniendo muy claro entonces esos elementos.
identificar qué es lo que está sucediendo, poner límites claros y obviamente fundamental, desconexión laboral. ¿En qué momento se terminó la jornada y empieza mi vida personal? Listo, Doc. Perfectos sus consejos. Entonces ahora quiero que pasemos al segmento donde nos va a llenar de herramientas, que ese es el sentir de este podcast y no salir de acá con herramientas para mejorar siempre cada día nuestra salud mental en todos los aspectos. Entonces dame por favor 3 herramientas que nos sirvan para nuestro día a día y mejorar todo el tema de estrés laboral y todo el tema en general de salud mental. Bueno, cuando llegamos a este punto, nos vamos a centrar en 3. Hay muchísimas, pero digamos que muy importante, cuando hay estrés, muchas veces el estrés nos lleva a la ansiedad o la ansiedad nos puede llevar a factores como tal, a tener momentos de estrés. Hay algo que es muy importante y es la respiración. Resulta que es que nosotros no sabemos respirar, a nosotros no nos han enseñado a respirar. Entonces hay diferentes técnicas de respiración, hay técnicas, por ejemplo, de relajación progresiva como tal, pero cuando hablamos de respiración, hay una que es bien interesante y es la técnica 4-7-8. Yo he escuchado esa porque no sé si es cierto y no sé si tú lo sepas, pero esa es una técnica que se usaban o se usa en los ejércitos. Uh-huh. Para dormir a los militares, por ejemplo, cuando van en los aviones o en los helicópteros. Dicen que esta técnica es, por ejemplo, tan efectiva para desconectar el cuerpo como para ese momento de calma, de apagar el cerebro un momentico y poder dar descanso, que lo utilizan hasta en esos terrenos donde uno dice, tú vas en un helicóptero de la Fuerza Aérea y ¿cómo vas? Eso va, eso va toda. Y la utilizan precisamente para dormir en estas situaciones. Entonces, pues, yo creo que sí funcionan en unos escenarios un poco agrestes. Yo creo que funcionarán otros que somos un poquito más tranquilos en nuestros escenarios del común, ¿no? Bueno, vamos a partir de algo y es, ¿por qué es tan importante la respiración? Resulta que la respiración nos ayuda, ¿qué? Básicamente a estabilizar nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando se nos activa por allá el sistema simpático, el parasimpático, y tenemos todo este tema, digamos que ya es más profundo, ¿qué sucede? Pues nos activamos. Cuando respiramos adecuadamente, logramos estabilizar, logramos volver a llegar como a ese nivel óptimo en donde nos sentimos bien. Entonces, ¿cuál es la idea con esto? La idea es, y ya ahorita vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio, la idea es inhalar en 4, cuando hablamos 4 es aproximadamente 4 segundos, listo, mantener, digamos que ese aire 7, ¿cierto? Que contemos como 7 segundos, y luego expirar o sacar el aire en 8, ¿listo? Okay. Importante en la respiración. Recordemos que estamos hablando de una respiración diafragmática. Uh-huh. Nosotros respiramos normalmente a nivel del tórax. Entonces la respiración es aquí, cortica. Entonces así y no va. El diafragma está aquí abajo de la caja torácica y digamos que el estómago. Ahí tenemos el diafragma. La idea es que la respiración llegue hacia el diafragma, podamos mantenerlo. Yo suelo, digamos que dar una instrucción sencilla y es básicamente poner una mano en el pecho, poner otra mano a nivel, digamos, del abdomen donde está el diafragma y poder bajar la respiración hasta que se nos infle algo así como el abdomen, como la barriga, ¿listo? Entonces quedamos así con la pancita bien salida. Estamos reteniendo el aire, entonces vamos a respirar en 4 tiempos. Vamos a mantenerlo a nivel de nuestro diafragma en 7. En 7 tiempos vamos contando 1, 2, 3, hasta 7 y luego vamos sacando el aire hasta contar hasta 8. O sea, inhalamos 4 segundos, mantenemos 7, exhalamos 8. Y exhalamos 8. Listo. ¿Qué sucede con la respiración? Como no sabemos respirar, en ocasiones nos marea. Entonces, instrucción muy importante, irlo haciendo de manera progresiva. Háganlo acostados por si se marean, no se desmayen. Exactamente, no vamos a hacerlo de pie porque de pronto nos da por allá el menage y caemos. Buscar un espacio que sea cómodo y que sea seguro para nosotros. Y si no aguantamos, digamos, como esos tiempos tan extensos, hacerlo a poquito. Entonces, no me da para 8, lo voy a hacer en 6. Ok, y vamos a ir cada vez, digamos que subiendo más y vamos a lograr ¿qué? Entonces que se relaje como todo ese sistema y muy importante que el oxígeno llegue también a nuestro cerebro. Cuando a veces nos dicen, por ejemplo, ay ya, tranquilo, respire profundo y cuente hasta 10, que cuando estamos exaltados eso molesta mucho más,
funciona. Realmente cuando nos dice, respire profundo y cuente hasta 10, más o menos es como una sumatoria, pero es respirar. Listo, de una pregunta, pues es un tema un poco aparte, pero es de curiosidad. O sea que por eso es que hay como un dicho, ¿cierto? Para decirle a alguien que dice muchas bobadas, muchas idioteces. ¿Cómo es que no le está llegando aire al cerebro? O sea, es cierto el tema de que uno como que distorsiona un poquito. Sí, realmente sí. Cuando dicen, ya, es que le falta oxígeno en el cerebro, literal es así. Como no respiramos y cuando tenemos estrés o tenemos ansiedad o estamos, por ejemplo, muy enojados, estamos furiosos, no respiramos. Ahí sí que respiramos menos. El oxígeno no llega adecuadamente y podemos actuar de manera muy bizarra. Pero entonces también va como muy relacionado al tema de las personas que tienen pánico escénico. Por ejemplo, o sea, es un momento de estrés, supongo. Eso es un momento de estrés cuando uno está parado en un salón de clases, hablo de, no sé, un niño, un adolescente que le tiene miedo a eso y empieza a tatarear y creo que va muy también ligado, podría manejarse con respiración, con tranquilidad para poder solucionar, Claro, ¿cierto? es que cuando nosotros hablamos de respiración, digamos que la respiración funciona ante cualquier situación de nuestra vida. Entonces, cuando tenemos ese pánico escénico, listo, que nos genera ciertas situaciones complejas, la respiración va a ser fundamental. Cuando tenemos miedos, respiramos adecuadamente y ¿qué vamos a hacer? Le vamos a permitir a nuestro organismo que se regule como tal, que se desactiven algunas funciones o digamos algunos elementos fisiológicos que están por allá en ese momento supremamente, digamos, acelerados y logramos pensar y funcionar diferente. O sea, literal, oxígeno el cerebro. Respiramos, así de sencillo. Vamos a respirar, hagamos el ejercicio. Cuando estemos muy molestos, cuando estemos muy nerviosos, muy asustados o algo, hagamos el ejercicio de respirar. Las personas que les cuesta dormir de pronto. Miren, es que es sencillo. Cuando estén viendo el podcast, respiren, ¿listo? Hagan el ejercicio y se van a dar cuenta que nos sentimos diferentes, como que uno dice, ay, oiga, esto es como chévere, No, como pregunta, que te relajé. ¿y cuántas veces repetimos este ejercicio de la técnica de respiración? Bueno, la idea es, como les decía, empezar de una manera progresiva, ¿listo? Inicialmente con que repitamos, por ejemplo, 4 veces el ejercicio, funciona muy bien. Cuando ya digamos que vamos teniendo mayor destreza y podemos hacerlo 4, 5, 6, 10 veces, de acuerdo con cómo nos estemos sintiendo y la situación por la que estemos atravesando, pues va a funcionar. Pero al menos hagámoslo entre 3 o 4 veces y nos vamos a dar cuenta del cambio como tal que hay, como que sentimos nuestro cerebro como oxigenado, como tranquilo y vamos a poder inclusive tomar decisiones, que eso es lo que también genera el estrés. Como nos genera un bloqueo porque sentimos una amenaza, no podemos tomar decisiones. Okay, sí. Respiramos y funciona. Listo, Doc. ¿Qué más tienes para nosotros? ¿Qué otras herramientas tienes para nosotros? Bueno, hoy en día hay que echar mano de elementos muy importantes que hay por allá cuando nos metemos al internet y encontramos una cantidad de cosas. Cuando la vez pasada hablábamos un poco del tema del mindfulness, de la conciencia plena, Sí. del aquí y del ahora. Resulta que buscando en las plataformas hay herramientas que realmente funcionan. Hay sitios que son serios y que realmente aportan cosas importantes. Por ejemplo, hay una plataforma que se llama Calm, que funciona muy bien y realmente se puede recomendar. Y tenemos otra que se llama Headspace, también funciona muy bien. ¿Qué vamos a encontrar acá? Ejercicios de relajación, de respiración, inclusive de yoga, de esos factores, esos elementos que en el momento del estrés además van a funcionar, además que son guiadas. Entonces no es que muchas veces vamos y buscamos, se lee y vamos y ensayamos y no funciona bien o no es la manera adecuada. Esas plataformas son guiadas, digamos que hay unos tutores como tal que nos van a ayudar y que funcionan, porque a veces que necesitamos algo que sea rápido, que nos ayude en un momento determinado, antes de, obviamente, cuando ya de pronto identifiquemos que el estrés nos está llevando a un tema crónico, en donde se están afectando elementos como el sueño, la alimentación, obviamente la tranquilidad, empezamos a padecer como tal factores emocionales o trastornos como la ansiedad, hasta de pronto una depresión, tenemos que buscar la ayuda de un profesional, para eso están los psicólogos, pero esas herramientas funcionan en un momento determinado para sacarnos rápido de lo que puede estar sucediendo, mientras buscamos obviamente apoyo de un profesional. Listo, y este tema del mindfulness es poderoso, ¿no? Eso
son herramientas que sirven un montón como para todo, ¿no? Sí, la vez pasada hablábamos precisamente de que es una herramienta y hoy en día funciona muy bien, acompañada obviamente, guiada de manera muy, muy adecuada. Pero funciona, ¿por qué? Porque nos lleva a simplemente vivir el momento actual, no quedarnos con ese pasado que genera depresión y una cantidad de cosas, no irnos allá al futuro en donde no sabemos qué es lo que va a suceder y nos puede generar niveles altos de ansiedad, sino manejar la situación actual. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está generando tanto malestar? Es un tema de autogestión, ¿no? De emociones. Autogestión de emociones, y realmente es bien interesante. Hoy en día los terapeutas utilizamos mucho esta clase de herramientas y tienen muy buenos resultados. Súper, Doc. Bueno, danos un último consejito acá, una última herramienta para todos nosotros. Ok, bueno, a nivel laboral, hoy en día en las organizaciones, con el apoyo de las ARL precisamente, se trabaja mucho el tema de las pausas como tal activas, inclusive de las pausas cognitivas. ¿Qué hacemos durante las pausas activas? Simplemente desconectarnos de lo que estamos haciendo. Es un tema de unos minutos, no tarda más de ahí, pero que logramos mover como tal nuestro cuerpo, respirar adecuadamente, desactivar, digamos, esos momentos de tensión que se puedan estar presentando y que pues simplemente que nuestro organismo como tal se reconecte. Cuando hacemos pausas, por ejemplo, cognitivas, ejercicios mentales que además pueden ser muy divertidos, podemos establecer en una pausa, no sé, hacer adivinanzas, descifrar acertijos, ese tipo de cosas. Es más o menos como si nuestro cerebro se desconectara y durmiera por unos minuticos. ¿Y qué hacemos? Simplemente nos reconectamos de una manera positiva, tranquilos, relajados y continuamos. Así que las pausas activas y las pausas cognitivas que hacemos durante la jornada de trabajo son fundamentales. Listo, perfecto. Y bueno, ya para cerrar, yo quiero que hablemos un poquito de las consecuencias del no prestarle atención como tal al estrés laboral y a todo este tipo de situaciones que de pronto sí pueden ir un poco más allá de todo esto que hemos hablado, que se nota no tan grave, ¿cierto? Pero ¿qué puede pasar si no atacamos esto desde la raíz? Ok, entonces digamos que vamos a partir básicamente como de dos niveles de estrés. Hay uno que es episódico, que digamos que deberíamos tener ese, y es simplemente bajo una circunstancia, un episodio determinado. Estrés hay todo el tiempo. Cuando nos piden una tarea urgente, cuando por ejemplo hay un requerimiento de un cliente que es urgente, cuando se presentan cosas así, algo que es sorpresivo, que lo tenemos que resolver ya, es un episodio. Entonces, ¿qué hacemos? Digamos que deberíamos tener las estrategias para darle manejo a la situación, resolver, digamos, la situación como tal, y el estrés se fue. Eso es episódico, es cortico, lo tenemos identificado y sale. Pero resulta que ¿dónde se nos complica? Cuando ese estrés se nos empieza a volver crónico. Y cuando se empieza a volver crónico, empezamos a tener una sintomatología que es bien compleja y que es la que nos puede llevar a la enfermedad. Síntomas, listos, sencillos, básicos. De pronto van a decir, yo tengo síntomas adicionales. Claro, síntomas hay muchos. Pero digamos acá, ¿qué empezamos a experimentar? Empezamos a tener dolores de cabeza, ¿listo? Que no son comunes, que anteriormente digamos que no los padecíamos. Malestares estomacales. Muchas veces cuando hay estrés, inmediatamente el estómago a muchos se nos afecta. La gastritis, sobre todo. La gastritis. El colon irritable. Empezamos con todos estos temas gástricos. Problemas para dormir. Yo siempre insisto mucho en el tema del sueño, porque en la medida en que nosotros dormimos adecuadamente las horas establecidas, ¿qué hacemos? Le ayudamos a nuestro cerebro y a nuestro cuerpo a que descanse y pueda empezar una jornada diferente. Entonces, cuando empezamos a tener problemas para dormir, empezamos a ver afectada la conciliación del sueño o el mantenimiento del sueño, o empezamos a tener como tal insomnio, o de pronto empezamos a dormir más de la cuenta, como no era habitual anteriormente, es un factor que nos puede, algo así como generar una alarma. Tengamos cuidado porque algo está sucediendo. Problemas en las relaciones interpersonales, cuando empezamos a tener mucho roce, mucha fricción con los compañeros, con quienes antes no teníamos ningún inconveniente, o cuando observamos a nuestros compañeros que empiezan a tener cambios en su comportamiento y en su relacionamiento, también obviamente podemos contribuir. También sentimientos de ¿qué? Como de desasosiego con el trabajo, no me siento bien, no sé, no me gusta, me siento incómodo. Cuando no disfrutamos aquello,
que antes era para nosotros tan placentero. Y muchas veces sentimientos de ¿qué? De frustración, de ira, de no poder hacer las cosas, de sentir como inutilidad frente a algo para lo que estamos preparados y para lo que hemos, digamos que trabajado tanto, hemos estudiado, nos hemos capacitado, tenemos la experiencia y decimos, pero ¿por qué ahora no lo puedo hacer? Esa frustración y esa ira incrementa sintomatología, ahí es cuando se nos empieza a volver crónico y podemos terminar con una enfermedad como tal biológica o yéndonos ya a un trastorno de tipo emocional como un trastorno ansioso o un trastorno depresivo. Entonces miren hasta dónde podemos llegar. Listo, Doc. Y bueno, para cerrar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Nosotros podemos trasladar todo este estrés laboral a nuestros hogares? ¿Se ve reflejado de alguna manera? ¿Qué consecuencias puede tener? Y si llega a pasar, ¿cómo hacemos para nosotros dejar el estrés laboral en el trabajo? Y en la casa, cuidar nuestra familia, cuidarnos a nosotros, bueno, etcétera. Listo, bueno. Hay una frase que por ahí la escuchamos muy comúnmente, y es aquella que dice, los problemas de la casa se dejan en la casa, o hay que separar los problemas laborales. Resulta que es que nosotros somos un ser integral. Es imposible que nosotros lleguemos, por ejemplo, a trabajar y dejemos en la puerta del trabajo aquellas preocupaciones o problemas de tipo personal. Y lo mismo sucede con el estrés laboral. Cuando tenemos problemas, estrés laboral como tal, nosotros llegamos a nuestra casa. Y por más que sea nuestro sitio seguro, nuestro sitio, digamos, de confianza, en donde nos vamos a experimentar cosas diferentes, eso se va a ver reflejado. ¿Qué va a pasar? Vamos a empezar, digamos que si tenemos pareja, hijos, vamos a estar irascibles, vamos a tener mal genio, vamos a empezar a tener cambios obviamente en nuestros hábitos, nos vamos a sentir mal, nos vamos a enfermar. Entonces, pretender que eso se puede separar como tal y que no va a afectar la parte personal, también es un mito, se convierte en un mito. Recordemos siempre, somos seres integrales y vamos a funcionar, por eso es que la salud mental busca precisamente ese tema de bienestar y de equilibrio. Entonces ahí es donde decimos, bueno, si hay problemas a nivel laboral y hay estrés, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en herramientas, en estrategias, o pedir apoyo profesional para darle manejo, estabilizar y volver a esos niveles de bienestar y de equilibrio. Y el nivel de afrontamiento, ¿no? Con las causas reales, la identificación y todo eso que estábamos hablando. Puras estrategias de afrontamiento. Recordemos lo que hablábamos cuando empezamos. El estrés está presente, ¿listo? Siempre va a estar. El estrés es propio de nosotros como seres humanos. Y no es malo. No, el estrés. Claro, por supuesto. Es más, es totalmente adaptativo. Afortunadamente podemos sentir estrés, porque cuando llegan esos elementos del estrés, básicamente lo que nos está diciendo el contexto es pilas, alerta, algo está sucediendo, a movernos, a gestionar. Y ahí es donde requerimos ¿qué? Estrategias de afrontamiento. El problema del estrés está en cuando no tenemos las estrategias, cuando no le sabemos dar manejo, nos colapsa, nos abruma, nos gana y nos enferma. Ahí es donde está el problema. Pero cuando nosotros aprendemos a darle manejo al estrés, casi que a disfrutarlo, llegó el estrés, ¿qué quiere decir? Que acá hay actividad y que definitivamente tengo que hacer cosas, eso es muy importante. Bueno, Doc, no, perfecto. Yo creo que ahí cerramos el tema del estrés laboral. Creo que súper completo, es que uno queda acá deslumbrado porque además hablamos no solamente de la parte clínica, sino hasta de la parte legal, de las herramientas, de todo lo que el estrés laboral tiene detrás, ¿no? De esas simples palabras. Entonces, no, Doc, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. No sé si quieres dar un mensaje para finalizar. Bueno, el mensaje para finalizar es, ya que estamos hablando de estrés, digamos, en general, y nos vamos al estrés en la organización, aprendamos a administrar como tal el estrés. Cuando nos llegue, empecemos a gestionarlo. Recordemos, esto va de la mano de ¿qué? De la administración como tal que tenemos de nuestras emociones. Entonces, cojamos todo de una manera integral. Listo, llegó una situación que tengo que hacer, tomar decisiones, resolver, afrontar, porque una manera de gestionar el estrés es evitando o huyendo. Cuando evitamos las situaciones, cuando huimos de las situaciones, no es que no se presenten, es que simplemente estamos generando, ahí sí, condiciones desadaptativas que más adelante, digamos que van a ir como creciendo, se van a ir acumulando, hasta que ya sea muy difícil de manejar. Entonces, a ver la parte positiva del estrés
y a trabajar de manera adecuada para darle gestión y que sea un elemento adicional, casi que una competencia laboral que tengamos para resolver situaciones y dar manejo como tal a acontecimientos. Bueno, no, Doc, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperemos que esto sea de su agrado, les esté gustando. Y nos vemos dentro de 2 semanas con un nuevo tema. Recuerden que todos los miércoles, cada 15 días, en nuestro canal de YouTube van a tener un capítulo nuevo de Sanamente. De una vez les adelanto, se viene otro podcast de la Clínica Medicentro, un poco más enfocado hacia la parte médica que a la de salud mental, pero les va a gustar también un montón. Entonces, para que estén súper pendientes de todas nuestras redes, recuerden seguirnos en YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en Spotify. También pueden encontrarnos como Clínica Medicentro Familiar, escuchar todo nuestro contenido multimedia y todo esto que estamos preparando para ustedes. ¿Listo? Entonces, pues nada, nos vemos en un par de semanas con un nuevo episodio de Sanamente. Y déjenos en los comentarios qué opinan de este capítulo, qué se llevan y si les están funcionando todas estas estrategias y herramientas. ¿Listo? Hasta la próxima.